Benito Rafael Bermúdez Almada es biólogo, naturalista, explorador, experto en asuntos pesqueros, conocedor de manejo de áreas naturales protegidas, diplomado en Derecho Ambiental. Egresado de la UNAM, se ha desempeñado como investigador en el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, así como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Los últimos 30 años ha sido servidor público laborando en Profepa durante 2 años y director de áreas naturales protegidas durante 27 años, siendo director del Parque Nacional Bahía de Loreto, Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, director regional en la península de Baja California y actualmente en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. Ha participado en la elaboración de libros con temáticas de biología de la conservación. Ha publicado en revistas de difusión general, así como revistas arbitradas. Ha presentado ponencias sobre temática de conservación, manejo de áreas protegidas en diferentes países de Norteamérica, Centro y Sudamérica, Europa y Asia. Es un apasionado de la lectura de temas clásicos de la historia, geografía, ciencia ficción, novelas costumbristas y políticas. Procedemos en estos momentos a darle la bienvenida y solicitar el mensaje del biólogo Benito Bermúdez con su participación comunitaria en la conservación de Sierra La Laguna. Adelante, biólogo Bermúdez. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Gracias a todos ustedes, Alfredo, al CIMNOR en particular, por la anfitrionía para llevar a cabo este evento enmarcado dentro de la semana donde se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue ayer. Y como acertadamente decía Alfredo, perdón que le diga Alfredo, pero es que lo conozco desde que era un joven entusiasta, ahora ya es un joven maduro. Sí, no es reciente el tema de la conservación para nosotros, porque tenemos más de 40 años trabajando en asuntos de conservación, de manera directa o indirecta, pero ahí hemos andado siempre pendientes de esta situación. Entonces, agradecerle a Alfredo que nos permita que en las instalaciones del CIMNOR llevemos a cabo el evento más simbólico de los 30 años del decreto de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. ¿Por qué el CIMNOR? Porque aquí se incubó, aquí se gestó, aquí se preparó, aquí se trabajó, aquí se avanzó en ir construyendo los estudios previos justificativos para la declaratoria de área natural protegida. En la actualidad ese protocolo pues ya se lleva a cabo con lineamientos y con procedimientos mucho más establecidos, normados y regulados. En los años 80 del siglo pasado, cuando empezaron ellos a hacer los estudios para que finalmente deviniera en un decreto que debió haber salido el 5 de junio, pero por cuestiones burocráticas, que cayó en domingo, se tuvo que ir hasta el día lunes, entonces se publicó el día 6 de junio ese decreto y se publicaron muchas otras áreas naturales protegidas a nivel nacional, inclusive Cabo Pulmo también cayó exactamente el 6 de junio. Y voy a intentar hacer una recapitulación de lo que desde mi perspectiva ha venido sucediendo en torno a este asunto. Lo primero que voy a hablar va a ser sobre temas de las generalidades del área natural protegida. Todos ustedes la conocen muy bien. Mucho va a ser repetir temas, asuntos, datos, números que ustedes conocen, ustedes los generaron. Aquí veo a muchos investigadores que fueron los artífices de la construcción de esas propuestas y de los elencos sistemáticos, florísticos, faunísticos que están ahí contenidos, pues aquí están, ¿no? Las personas que generaron ello. Pero aquí hay muchísimos jóvenes, estamos hablando de 30 años de creación del decreto, ellos todavía no nacían, sus papás eran muy jóvenes y a ellos también quiero dirigirles el mensaje, porque bien lo señaló el maestro Everardo, el relevo generacional ya se tiene que dar.
O sea, son más de 40 años trabajando nosotros y ya somos obsoletos, ya somos arcaicos, ya estamos fuera de circulación y es necesario que las riendas las tomen las nuevas generaciones que ya están listas, que ya están preparadas, que ya están actualizadas y tienen todos los argumentos para seguir adelante en este esfuerzo. Lo van a tener que pasar desde allá. La reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, de generalidades, puedo comentar que pues, es un área natural protegida dentro de las 226 que hay a nivel nacional. Es una área relativamente reciente, diría yo, porque los primeros de ellos fueron hace más de 100 años, los primeros decretos que se dieron en México. Algo está pasando. Ok, ¿sí lo puedes ir pasando desde allá? Ok, para que se vaya pasando desde allá. Entonces nos vamos a regresar a la primera. Tiene programa de manejo, tiene una serie de argumentos y elementos que permiten ver que legalmente está bien constituida, se genera un decreto, firma el presidente de la República, se publica en el Diario Oficial de la Federación, hace 30 años exactamente, se elabora un programa de manejo, se designa un director, se conforma un equipo de trabajo y eso es lo que es la Sierra de la Laguna. Orgánica, administrativamente, eso es. Pero de eso no me interesa mucho hablar a mí y a ustedes tampoco los quiero aburrir con esos asuntos. Mejor vamos a hablar de que la sierra, siempre se ha dicho, es una isla de conservación que está un tanto cuanto desconectada geográfica y florifaunísticamente del resto del país. Está ubicada en la parte sur del estado de Baja California Sur y pues tiene la característica particular de que es una serranía, es un sistema serrano que se formó distinto al resto de las sierras de Baja California Sur y de Baja California en general. Esta serranía que se debió, de acuerdo a los expertos, haber empezado a conformar por el choque de algunas placas que generaron por esa presión el levantamiento orogénico de algunas partes de esta región, todavía estaba unida al continente. Estamos hablando hace 10 millones de años, cuando empezó la separación de lo que sería la porción sur de Baja California Sur, que traería la Sierra de la Laguna. Hace 1.800.000 años está ya perfectamente definida esta región sur, conformada básicamente por un batolito geológico compuesto por mucho roca granítica. Entonces, el suelo es muy ligero, la composición de minerales en ella no es el mejor sitio para el desarrollo de la flora y de la fauna, y sin embargo, vean, tenemos más de 1000 especies de plantas. Bueno, a lo mejor, no sé, aquí está el doctor José Luis, él sabe mejor, pero sí, alrededor de 1000 especies de plantas, muchísimas especies de animales, muchas de ellas endémicas. Ahí dice 160 especies de aves, 47 de mamíferos, reptiles, y van a seguir apareciendo muchos más, ¿no? Insectos, tenemos una diversidad enorme, necesitamos hacer estudios verdaderamente para trabajar el tema de insectos. Lo empezó el CINOR hace muchísimos años, pero hay que seguirle. Está conectado a un sistema de un sitio Ramsar muy importante, que es el sistema ripario del estero San José. Está formando parte. Cuando uno piensa en el sistema ripario del estero San José, uno piensa en esas 600 hectáreas que están ahí junto a los hoteles, pero no. El sistema ripario, sitio Ramsar, son 123.000 hectáreas que vienen desde aguas arriba y que finalmente desembocan en un tapón allá abajo donde está el estero, todo destrozado y contaminado y con problemas de mantenimiento y de servicios, pero el sistema ripario está conectado a través de esas más de 120.000 hectáreas a lo que sucede aguas abajo, ¿no? Es un área importante para la conservación, es un área importante para la conservación de las aves, es un sistema hidrológico de gran relevancia. Pero vamos a entrar mejor a esto. ¿Por qué una reserva de biosfera?
¿Por qué no pensar en que se hubiera hecho un parque nacional? ¿Alguna otra categoría de conservación? No, se decidió reservas de biosfera. Primero porque en los años 80 del siglo pasado, México junto con un grupo de expertos diseñan una figura muy especial dentro de las reservas de biosfera, que es considerar al hombre, a los seres humanos, por aquí está José Luis, a los rancheros, a los ejidatarios. Ellos también forman parte de esas reservas de biosfera, son usuarios, son los que viven, son los titulares de los predios y son los que la cuidan, al final de cuentas. Entonces, los primeros argumentos de por qué tiene que ser reserva de biosfera es porque son territorios que tienen características que la hacen relevante a nivel nacional. ¿Ustedes consideran que sea relevante a nivel nacional el hecho de que sea el único sitio en donde encontramos selva baja, caducifolia, donde encontramos agregaciones de encino muy significativas, especies de encino endémicas, donde encontramos ese bosque de pino encino? Eso es relevante, eso es suficiente para pensar en que sea reserva de biosfera. También la reserva de biosfera normalmente llevan consigo varios ecosistemas diferentes, ahí están perfectamente. ¿Son representativas de uno o más ecosistemas? Lo decíamos que sí. Contiene especies representativas, tiene muchas especies endémicas, especies en riesgo, especies muy particulares, especies para agua. Tenemos comunidades humanas residentes, claro que sí. En los parques nacionales, que son territorios federales exclusivos del gobierno, no hay asentamientos legales dentro de ella, ¿no? En los parques nacionales. En la reserva de biosfera sí, está permitido que ahí haya ejidos, que ahí haya usuarios, que haya personas titulares de predios, que haya posesionarios incluso en las reservas de biosfera. Se promueve que haya un uso muy responsable de los recursos naturales. ¿Puede haber agricultura? Sí, pero tenemos que contenerla, adecuarla y que ésta se lleve a cabo dentro de estándares que estén orientados armónicamente con la sustentabilidad. Eso lo tenemos que hacer obligadamente. Normalmente hay valores histórico-culturales y la Sierra de la Laguna pues es un gran laboratorio desde el punto de vista paleoantropológico, pero también desde el punto de vista histórico-cultural, porque ahí se da la hibridación, la gran mezcla de la cultura antigua californiana o los primeros californios o últimos californios, como algunos les llaman, y los primeros europeos. No se van a ir a vivir al Valle de Santo Domingo, se van a ir a vivir donde hay agua, donde haya oasis, donde haya condiciones que provean y garanticen los satisfactores básicos para sobrevivir y que aparte haya argumentos para que económicamente puedan sobrevivir. De ahí que en las sierras de La Giganta, Guadalupe, Sierra de la Laguna, es donde se dan los primeros asentamientos derivados de la mezcla de la cultura europea con la peninsular. Sin embargo, fue avasallada la peninsular. Todos los indígenas que dicen que eran pericúes desaparecieron, ¿no? Prácticamente no quedó nada. Y ya hacia 1780, ya con prácticamente la salida de los jesuitas, ya no había los primitivos californios. Entonces se crea la cultura del ranchero. Desde entonces se mantiene hasta la fecha de forma no muy sólida, pero se mantiene la cultura del ranchero en la Sierra de San Francisco, en la Sierra de la Giganta y en la Sierra de la Laguna. Entonces ese es un valor enorme de tipo histórico-cultural, costumbrista, que tenemos que garantizar. No cuidar como un folclore de la sierra, sino como un valor para Baja California Sur, la cultura del ranchero. Y algo también muy importante es, por supuesto, el tema de los servicios ambientales. No solamente el agua, que es el proveedor de agua para dicen que hasta el 70% de la población de Baja California Sur, tenemos algo que ver con el agua que provee
la fábrica que tenemos en la Sierra de la Laguna, sino también con todos el resto de los servicios ambientales que ahí se generan, de estabilidad climática, de polinización, de satisfactores estéticos, de todo tipo de provisión, los da la Sierra La Laguna. Allá en los años mozos, cuando estábamos en la secundaria Morelos, que íbamos a la Sierra de la Laguna, pues había un sitio en donde acostumbrábamos realizar una serie de actividades. Después, cuando ya me hice académico, llevaba a mis estudiantes para allá. No había área natural protegida todavía. En la actualidad cerramos el 2023 con más de 50,000 turistas en la Sierra de la Laguna. O sea que ya tenemos que atender el tema de ese servicio ambiental, de estético, turístico, para ordenarlo, para controlarlo y para acotarlo. ¿Cuáles fueron los motores que en aquel momento el doctor Alfredo, junto con muchos más, estuvieron impulsando como los objetivos que debería de buscarse para elaborar ese decreto de la Sierra La Laguna, que estuviera perfectamente establecido en los estudios previos justificativos? Era que ayudara a conservar el área, que protegiera y mantuviera la biodiversidad, que protegiera el paisaje y los valores históricos culturales, que promoviera la investigación científica, que se garantizaran los servicios ambientales hidrológicos, que se promovieran proyectos de desarrollo rural, que se fomentara la capacitación de los pobladores locales, que se fortaleciera la función de la educación, la capacitación, la educación ambiental, que se difundieran los conocimientos acerca de las tradiciones y los valores de conocimiento del manejo de la flora sobre todo, y que se llevaran a cabo acciones de administración de ese territorio. Parece que estuviéramos hablando del año 2023, no, esto se habla hace más de 35 años atrás, que se estaban concibiendo estas ideas por personas que aquí están. De ahí el reconocimiento que hacemos nosotros, CONAM, a esos grandes pensadores, a esos grandes trabajadores académicos que estuvieron diseñando y pensando en construir una propuesta de esa naturaleza, que orgullosamente después de 30 años nos toca mantener, sostener y continuar. Mi charla era sobre participación comunitaria y no voy a hablar de la participación del ranchero, esa ya está ahí, sino de que en este ejercicio participan de origen y hasta la fecha instituciones académicas, el CIMNOR, la universidad, muchas escuelas, muchos institutos. ¿En qué parte? En la elaboración, diseño de iniciativas de investigación, conocimiento, nuevas investigaciones, inventarios. Cuando tenemos problemas, que de repente a alguien se le ocurra hacer minería en Sierra La Laguna, el CIMNOR fue el que nos defendió ante las instancias judiciales con argumentos técnicos científicos para que no avanzara esa iniciativa que todavía está latente, no crean que ya la libramos y ya nos fuimos, todavía traemos el juicio por ahí y esperemos que pronto tengamos noticias y poderlas dar de que ganamos finalmente el último juicio a la empresa minera. Todavía no lo tenemos ganado. Algunas instituciones de carácter privado, por medio de financiamiento, han estado participando activamente y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo, porque son fondos, son fideicomisos a largo plazo para la conservación. Ustedes pueden hablar del GEF. El GEF ha ayudado mucho a la conservación en Sierra La Laguna a través del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y a su vez operando el Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, fundaciones privadas están ayudando a la conservación y forman parte, por lo tanto, de esa gran comunidad en favor de la conservación de la sierra. Las organizaciones civiles, las llamadas ONGs, igual, desde su origen han estado participando y hasta la fecha todavía han aguantado los avatares administrativos burocráticos y siguen trabajando en la conservación con apoyo directo a proyectos,
Ustedes se acuerdan muy bien el tema de las estufas ahorradoras de leña, que tiene un nombre muy pomposo, pero en realidad lo que están buscando es asegurar que la salud de las señoras y los niños y las personas que están alrededor de la estufa dejen de estar respirando hollín, sustancias cancerígenas, humo, que tanto daño ha generado en las familias de los rancheros, porque ahí se hacinan todas las mañanas y a veces en las noches para calentarse y para preparar la cotidianidad de sus actividades. Es en ese espacio que es la estufa. Esas ONGs han donado más de 100 estufas en 100 ranchos diferentes para garantizar que se detenga el impacto físico que genera la combustión diaria, ¿no? Los rancheros, por supuesto, ¿no? Aquí está algunos ejidatarios que conozco muy bien, que forman parte de esa gran comunidad participativa que ha estado pendiente de la sierra y que quieren a la sierra y que desafortunadamente, por diferentes razones, han tenido que ir saliendo y dejando la sierra, ya sea porque partieron a otro nivel terrenal o porque ya tienen que estar más cerca del hospital que de otra cosa, ¿no? Originalmente, cuando empezaron los estudios, Alfredo, recuerdo que había más de 550 habitantes de la sierra. En la actualidad no llegan a, no sé, 200, se me hacen muchos, quizás 180 personas. De los más de 150 ranchos, ahorita más del 30% ya no están activos, ya no están habitados, ya no existen esos ranchos, están solos, por cualquiera de las vertientes, ¿eh? Puede subir por la vertiente que da al Pacífico, por la vertiente norte, por la vertiente de un poquito menos, por la parte que da hacia el Golfo de California, pero por todos lados va desapareciendo los asentamientos, las rancherías unifamiliares, las pequeñas agrupaciones de 2 o 3 ranchos están desapareciendo. Y no es por motivos de que les falte el agua, es porque los olvidamos, no los atendemos como debiéramos. No tienen lo básico. Alimentación pudieran tener, ingresos económicos raquíticos, pero pueden tener, pero no hay servicios de salud, no hay comunicación, no hay educación, no hay lo básico que tenemos en las comunidades urbanas. Ellos no tienen absolutamente nada. Si se enferma alguien, tienen que salir rápidamente para llevar al enfermo a San José del Cabo o para traerlo a La Paz. Y eso cuesta. Tienen que vender una vaca para poder realizar esas actividades. Entonces, están realmente en condiciones muy difíciles. Tenemos que atender con programas institucionales en donde participe los distintos sectores, público, social y privado, en garantizar la cultura del rancho, la cultura del ranchero, como una estrategia de salvaguarda de valores histórico-culturales, de conservación, de protección y de derechos humanos. Los prestadores de servicios también son partícipes de esto, porque pues empezamos con 10, con 12, ahorita traemos no sé cuántos, 50 prestadores de servicios, y la inmensa mayoría de ellos mueven ese turismo de los cabos, que son intermediarios de mayoristas que llevan a las partes bajas de la sierra a sus visitantes. Entonces, forman parte de esta comunidad que está participando en la conservación, no necesariamente positiva, pero en la conservación de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. El sector público también ha participado. El gobierno municipal, a través de las delegaciones y subdelegaciones, en temas de gobernabilidad, porque hay presencia de ellos ahí, y cuando hay alguna irregularidad, algún ilícito, participa el subdelegado municipal, los policías, para ayudarnos al tema de gobernabilidad, no de la gobernanza. En temas de trámites nos ayuda muchísimo las subdelegaciones municipales, funcionando como atención a solicitudes, como ventanilla de atención. El gobierno estatal, a través de apoyos varios, proyectos productivos, sistemas de sanidad vegetal,
sistemas de avituallamientos en asuntos ganaderos, temas productivos, en todo ello participa el gobierno estatal, en temas de salud también, por supuesto. Entonces forma parte de esa gran comunidad que tiene presencia en la sierra. No están tan solos, ¿no? Sin embargo hace falta mucho más coordinación entre todos nosotros. Y el gobierno federal, a través de la atención en permisos, concesiones, apoyos agropecuarios, regularización de la tenencia de la tierra. Si ustedes se meten a las entrañas agrarias de la Sierra de la Laguna, verdaderamente son sorpresas enormes que obligan a la atención de todos los sectores gubernamentales en atender el tema de regularización de la tenencia de la tierra. Excepción hecha de algunas 5 o 6 títulos reconocidos y los ejidos, todo lo demás es terreno nacional. Entonces es terrible esa situación porque es una realidad y tenemos que impulsar acciones orientadas a la regularización de esos posesionarios que partieron de un título original, casi todos ellos de Benito Juárez, pero que fueron afectados por decretos posteriores y que en la actualidad están en la indefensión. Llevamos a cabo muchas acciones de conservación, esta es la parte bonita, trabajamos con la gente en apoyos para llevar a cabo acciones de, por ejemplo, las pequeñas obras de retención de suelo y agua, junto con CONAFOR. Tenemos más de 3,000 obras construidas en la Sierra de la Laguna. Esas 3,000 obras muchas veces no se ven, pero están cumpliendo una gran labor, porque están evitando que siga corriendo el agua bronca y se vaya erosionando y llevándose todos los sedimentos. Gracias a estas pequeñas obras comunitarias que hacen hombres, mujeres, ancianos, pagados con recursos de CONAFOR y de CONAM y de otras instancias también que ayudaron en su momento, tenemos más de 3,000 obras realizadas. Las estufas, los trabajos de turismo que realizamos, acciones orientadas a las brechas cortafuegos tan importantes. Acuérdense que tenemos más de 65 años que no ocurre un incendio en la Sierra de la Laguna. Entonces, tenemos que estar preparados ante cualquier situación que pudiera acontecer en el sitio. Los cambios climatológicos, las variaciones de temperatura, los fenómenos hidrometeorológicos, todo ello traen consigo potencialidades para que la combustión a través de un incendio se lleve toda la sierra, porque cuando llueve muchísimo hay mucha maleza, hay mucho zacate, hay mucho material que por ser parte de la selva baja caducifolia se seca, entonces queda como combustible para un potencial incendio. Y gracias a las acciones comunitarias, a las acciones coordinadas por CONAFOR y Gobierno del Estado y operada a través de CONAM, le metemos dinero para mantener las brechas cortafuego y que ahí anden las brigadas de comunitarios trabajando. De hecho, ahorita se les está empezando a apoyar este año, ¿sí, José Luis? Para restaurar esas brechas cortafuegos y garantizar los accesos y la movilización de los equipos ante cualquier conflagración o incidente que se presente en la zona, ¿no? Y hemos estado apoyando temas muy sensibles que tienen que ver con el mantener la cultura, la tradición, los valores, la gente que hace machaca, que hace ates, que hace dulces, que produce algunas artesanías, pues estar incentivándolos con recursos para lograr mantener y evitar la emigración de esa cultura para irse a las ciudades, aguas abajo, porque ya la sierra no les brinda todos los satisfactores que ellos necesitan, ¿no? Muchas de las actividades cotidianas de los biólogos que andamos contando animalitos, capacitamos brigadas de señoras, de jóvenes, de señores, que ellos son los que nos ayudan al monitoreo comunitario. Ellos lo saben hacer, saben identificar, saben llenar los formatos y lo siguen haciendo. Entonces, eso es participación comunitaria, ¿no? Y pues básicamente eso era mi charla. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto.